La cuarta entrega de nuestra colección Topps Stadium Club 1993-94 comienza con Danny Chase, pivot de los Bucks, al que aquí vemos defendido por Pete Chilcutt y Spud Webb. No sé exactamente qué pretendía hacer Spud Webb por ahí, pero ahí andaba el hombre. Vemos la trasera de este jugador que era hijo del mítico Dolph Chase, pionero, jugador de los inicios de la NBA. Y por cierto, nos indicaban como dato curioso que la suma de puntos de él y de su padre los convertía en ese momento en la pareja padre-hijos con la mayor puntuación en la historia de la NBA. Obviamente, el padre llevaba el peso de la mayoría de puntos en la carrera de estos dos jugadores. De hecho, Danny Chase estaba en ese momento en los 7.700 puntos. Por tanto, el padre había estado en unos 18.000 puntos aproximadamente. Continuamos y lo hacemos con J.R. Reed, un jugador que antes o después aparecerá en nuestra sección de Eternas Promesas. Reed tuvo un inicio más o menos destacado en los Hornets, ni siquiera llegó a tener una temporada completa destacable, unos primeros meses más o menos llamativos y después se fue diluyendo poco a poco, terminó jugando en ligas europeas y vamos a ver la trasera. Vemos que no destacaba sobremanera en ningún aspecto, pero bueno, su tirito no andaba mal. Quizás podríamos haber subido un poco la movilidad. Creo que era un jugador más ágil de ese 6,8 que nos aparece. Ya os digo, como siempre, que estos son unas puntuaciones muy subjetivas. De hecho, para seros sincero, prefiero un formato más clásico en el que lo que nos aparezcan sean las estadísticas y no unas puntuaciones que recuerdan más a formatos más modernos de cromos, más digitales, que no, la verdad es que no me gustan nada. Continuamos con Willie Barton, jugador que en ese momento estaba en los Miami Heat, como veis, con el número 34 y vamos a ver la trasera. Este escolta, un escolta fuerte, destacaba en rebote y rango de tiro. Entra dentro de esa categoría de escoltas con un físico poderoso, una categoría no muy amplia. Podemos tener ahí, por ejemplo, en el pasado Michael Jordan se convirtió en un power guard, por así decirlo, en un escolta con mucho poderío físico para poder así resistir las defensas que recibía. Y hoy en día quizás a mí el jugador que más se me asemeja a Jordan hoy en día es Jimmy Butler. Es el jugador así que veo con más parecido a Jordan. Sé que hay mucho chiste, mucho chascarrillo en torno a que Butler es hijo de Michael Jordan, pero bueno, ese es un tema para otro vídeo. Proseguimos con Greg Anthony, base que sustituyó en los Knicks a los díscolos Mark Jackson y Rod Strickland. Vamos a ver la trasera de Greg Anthony. Vemos gran capacidad defensiva y de manejo de balón. De hecho, destacaba sobre todo en aspectos organizativos y defensivos. No era un jugador que en ningún momento de su carrera destacase en el aspecto ofensivo. Por cierto, procedía de Nevada, Las Vegas, que es una de nuestras universidades fetiche. Y continuamos con Elden Campbell, el hombre que compartió el juego interior de los Lakers con Divac tras la marcha de Abdul Jabbar. Vamos a ver la trasera. La intimidación de Campbell se iba a un nivel altísimo. Quizás han pasado un poco con el 9,5. Ese 9,5 lo veo más al nivel de super
Taponadores, la movilidad y la defensa no están mal. Tened en cuenta respecto a la movilidad que estamos ante un muy joven Elden Campbell, que llevaba básicamente un par de temporadas en la NBA. Y continuamos con otro pivot, como Ervin Johnson, un pivot en torno al cual había mucho chiste por su nombre. Jugador muy serio, no especialmente brillante, pero sí muy serio. De hecho, fue componente de esos Sonics que llegaron a la final de la NBA frente a los Chicago Bulls. Y aquí lo vemos en su tarjeta rookie número 23 del draft. Continuamos y lo hacemos con Scott Brooks, jugador que ya nos ha aparecido en anteriores colecciones y del que siempre os comento algo parecido. Base que su mejor etapa en la NBA yo diría que puede que fuese en los Rockets, y era un jugador muy admirado por George Karl, que de hecho siempre se rumoreaba que se lo quería traer al Real Madrid durante la etapa de George Karl en la Liga ACB. No lo llegó a hacer, pero siempre estaba en las quinielas como posible fichaje del Real Madrid. Y como veis, destacaban de él todos los aspectos relacionados con el juego como base, y aparte tenía un tiro exterior muy notable. Y en esa temporada anterior había jugado prácticamente todos los partidos de la regular season. Proseguimos y lo hacemos con un jugador que tuvo protagonista en nuestro canal recientemente. Johnny Newman, componente del draft maldito de 1986, del que hemos hablado extensamente en un vídeo reciente aquí en Retrobasket Spain. Por tanto, no nos vamos a extender mucho más hablando de este jugador. Gran trabajador, jugador mucho más apreciado por los entrenadores y por los críticos que no por los aficionados. Jugador que te aportaba mucho en el aspecto anotador, aportaba minutos de calidad cuando a lo mejor los suplentes se tomaban un pequeño descanso. Ya os digo, jugador que quizás ya esté un poco olvidado, pero para técnicos, incluso para compañeros de equipo, era un jugador importantísimo. Continuamos y lo hacemos con Rex Chapman, ese matador de los Hornets en su primera etapa y que después se convirtió en un gran lanzador de larga distancia. Podríamos decir que sus mejores años transcurrieron en Charlotte y que ya su etapa en Washington fue quizás un poco más oscura. También empezó a tener algún que otro problema físico. Por ejemplo, aquí vemos que en la 92-93 se había perdido más de 20 partidos en temporada regular, y en este momento ya lo que más destacaban de él era el rango de tiro. La movilidad ni siquiera aparece entre los aspectos resaltados de su forma de jugar. Y terminamos con otro protagonista de nuestro vídeo del draft de 1986. De hecho, uno de los mejores jugadores de ese draft, si tenemos en cuenta su trayectoria global en la NBA. Chuck Person. Vamos a ver la trasera. Y como siempre os digo, jugador cuyo nombre completo era Chuck Connors Person. Y ese nombre hacía honor al famoso actor de cine. Y de hecho, aquí comentaba que estaba muy triste por el fallecimiento en noviembre del 92 de dicho actor. Y con Chuck Person terminamos nuestra cuarta entrega de la colección Topps 93-94 que nos ocupa actualmente. Como siempre, gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo aquí en Retrobasket Spain.